Bueno, yo digo lo que dice la mayoría. Estamos en unas temporadas nada amigables para nuestro país, porque la verdad es que no se modela lo que realmente se debe modelar. ¿Qué puede llegar a pasar si hace unos días veía a unos economistas afirmando que venía una recesión, de que la economía se iba a complicar? ¿Cómo el bolsillo de cada uno tiene que comportarse para enfrentar ese tema? Bueno, no soy economista, ciertamente, soy financista como Por eso, tal. el tema de bolsillo. Pero el tema de bolsillo sí puedo decir de que nosotros ya venimos de una recesión antes de pandemia, cuando estábamos, antes de que este gobierno iniciara, ya venía una recesión. O sea, estamos hablando desde el 2018. Veníamos en recesión, luego el gobierno que entraba se estimaba que hubiesen cambios y no hubieron cambios porque un año después llegó la pandemia. Y la pandemia lo que provocó, o más bien acentuó en el bolsillo de los panameños el problema financiero que ya tenían. Entonces, luego de que se reaperturara todo, todo el mundo estimaba de que el movimiento financiero fuera así, tipo espuma, como en Panamá suele hacer, pero la verdad es que eso no iba a pasar. Veníamos 2 años de pandemia y Panamá fue uno de los países que detuvo literalmente el comercio, la economía. Hizo pausa y después play, a diferencia de otros países vecinos. Entonces, no nos hemos recuperado. La gente estima y quiere escuchar que para el año 2023 las cosas van a ser mejores, pero la verdad es que debemos prepararnos para lo peor esperando lo mejor. Y el bolsillo panameño lo que tiene que entender es que las crisis se enfrentan en previsión, o sea, desde ya saber de que viene el mes de noviembre, viene el mes de diciembre, son meses que al panameño le encanta gastar porque se están activando todo lo que son, lo que viene de desfiles y luego viene la Navidad y el pavo y la generosidad y luego vienen los carnavales porque van a llegar los carnavales. Entonces, ciertamente, después de los carnavales viene la escuela. Entonces, de verdad, si las personas quieren prevenir y quieren ser precavidos ante cualquier escenario financiero, es prepararse desde ya. Y prepararse es ser simplemente inteligente en sus decisiones de hoy en cuanto al dinero. Eso es la verdad. Y eso es lo que yo proclamo todos los días. O sea, utilizar un presupuesto, saber que si el dinero, si queda dinero o si te sobra el dinero, no es porque tienes que despilfarrarlo, no es porque tienes que gastarlo. La verdad es que tienes que guardarlo para generar mejores tiempos en tu propia vida. Y como lo dice las finanzas personales, son personales. Usted no sabe con qué se revuelve la olla del vecino. Así que deje de mirar y competir. Eh, Fíjate, ahora, Jessica, algo interesante es que, por ejemplo, cuando tú hablas de finanzas, es importante ver, a veces, a mí me ha tocado a lo largo de mi vida, en los puestos de trabajo, ver gente que te sorprendería, tanto varones como mujeres. Porque siempre dicen a los hombres que somos botadores de plata, pero no, hay hombres que saben administrar plata. Por ejemplo, vi muchos ejemplos y lo que tú mencionas de gente que, bueno, ahí donde Orma y yo trabajábamos, que nos daban la quincena, nos daban el 13º mes y nos daban la bonificación de fin de año. Y había personas que me llamaba la atención, Jessica, que nos decían, es que con esto cubro todo el año escolar de mi hijo, con esto cubro la colegiatura de mis 2 hijos. Y yo me quedaba, wow, o sea, cualquiera pensaría que esa plata iba a ser destinada, como tú lo mencionas, para la fiesta de Navidad, los regalos, bla, bla, bla. Y yo le decía, las cosas, no me decían, no, Jorge, es que hay una prioridad que yo le voy a dejar a mis hijos. Yo tengo que asegurar el año escolar, porque yo no sé Así, qué va a pasar durante el año. Y eso es cierto. así, Lamentablemente, uno que puede perder un empleo, puede morirse. Está todo en el así. juego. Y lo que tú dices, o sea, eso es interesante saber cómo tú administras y cómo tú ves, pones en la balanza y tú dices, vienen carnaval, vienen la pollera, pero yo tengo un hijo y le tengo que pagar la colegiatura. El 10º que recibo se lo voy a dar, lo voy a asegurar ya y estoy asegurando por lo menos la colegiatura de mi hijo. Así es. Bueno, mira, eso que acabas de mencionar es cuál es tu compromiso frente al dinero.
porque tú te lo puedes gastar todo, porque tú lo trabajas y va siempre a estar la excusa de decir, yo me lo trabajo y yo me lo puedo gastar. Yo me Pero lo la merezco. verdad, yo me lo merezco, exacto. Entonces, tú vienes y entonces disfrazas tus impulsos de consumo ante un escenario de que yo me lo merezco porque yo lo trabajo. Pero la realidad es que uno debe, nadie va a morir mañana. O sea, uno dice, hay que disfrutarlo hoy porque el día de mañana no es prometido para nadie, pero nadie va a morir mañana. O sea, esa frase está comprobado de que tú no vas a morir mañana, pero sí vas a comer mañana. Entonces, si hay dependientes tuyos, también tienes que preocuparte por ellos. Si son hijos o si igual dentro del núcleo de la familia. Y si tú no tienes hijos, igual, tú quieres construir un futuro mejor del que tú tienes. Entonces tú debes pensar en no gastártelo. Y la planificación es como la palabra correcta en el tema de las finanzas, planificarte, presupuestarte. Y voy a poner un ejemplo. Cuando en estos momentos, por ejemplo, yo estoy haciendo planificación estratégica para el 2023. ¿Por qué? Porque muchas empresas ya están presupuestando lo que va a pasar el otro año. No están que, ay, hay que ver que llegue el diciembre para ver cuánto es nuestra ganancia. No, ya están haciendo presupuesto de cuánto se va a gastar el otro año. ¿Por qué? Porque nosotros como personas somos la primera empresa. Mi empresa se llama Jessica Chávez. Y yo tengo que cuidar de mi empresa para que en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre no hayan crisis. Pero ¿cómo yo lo voy a hacer? Planificándolo, sabiendo cuánto yo voy a gastar en ese mes, cuántas cuentas tienen que pagar, cuántas cuentas tengo que pagar y qué es lo que realmente yo quiero hacer. Y me gusta mucho siempre traer como ejemplo que en los países de primer mundo las personas son muy planificadas, las personas ya saben terminando sus vacaciones de este año, cuáles van a ser sus vacaciones del próximo año, a dónde van a ir. Y ellos no lo saben ciertamente porque ellos están soñando en unas vacaciones, es porque ellos se planifican en el mes o en el tiempo que van a disfrutar del esfuerzo de su trabajo hacia dónde van a ir preparados. Entonces, nosotros debemos aprender de eso. Nosotros no debemos esperar, bueno, que llegue a diciembre para ver cuánto es que me toca. No, si no te toca nada, no cuentes con eso, cuenta con lo que te va a llegar, cuenta con lo que tienes, con lo que es fijo. Y un ejemplo válido es, por ejemplo, las personas que ganan ingresos variables. Tengo ingresos fijos, pero también tengo ingresos variables. Entonces, cuentan los ingresos variables como que si eso va a llegar fijo. Y proyectan su vida basado en ingresos que fluctúan. Entonces es allí donde vienen las crisis porque estás contando con un dinero que la verdad no sabes si el otro mes la empresa dice, se acaban las bonificaciones, se acaban los aguinaldos, se acaban esos regalitos que nosotros como generosos te los damos. ¿Y qué tienes que hacer? Arroparte hasta donde la manta te alcance. Y esa manta es tu salario base. Eso es para los que tienen salario base. Para los que tienen ingresos fluctuantes, lo primero que tienen que saber es ¿cuánto les cuesta vivir? Y esta es la pregunta del millón, porque cuando yo le pregunto a alguien, ¿cuánto te cuesta vivir al mes? Dicen, yo creo, y creer a la iglesia. ¿Ah? A la iglesia hay que creer por fe, pero tú tienes que tener claridad ciertamente de cuánto dinero tú gastas en un término de un mes, porque las cuentas sí o sí van a llegar, los acreedores también van a llamar, las facturas van a llegar, entonces tú tienes que tener un estimado. Claro. Entonces, cuéntame, Melissa. Melissa siempre tiene preguntas buenísimas. Melissa está ahorrando, por eso está preguntando. Ella quiere irse de Exactamente, viaje, quiere ir para Disney, exactamente. quiere ir para Disney. Pero miren, hay algo bien curioso con estas nuevas generaciones. Y digo estas nuevas, yo me cuento entre ellas. Pero Yo también. ya estoy un poquito más adelantada. Que tienen, o sea, son muy previsores porque están muy en la tendencia de que no tengo deudas, tampoco me interesa establecer un escenario de deudas, pero sí quiero hacer crecer mi dinero en el tiempo. Es súper interesante. Entonces les interesa mucho el tema de las inversiones, el tema del riesgo, el tema de poder hacer crecer mi dinero. Entonces esto es un lenguaje diferente en esta generación que el anterior. Yo le atribuyo eso, Jessica, ¿sabes qué? No la quiero.
Yo le yo le atribuyo eso, Jessica, al tema de, por un lado, las redes sociales, pero que enmarcándolo un poquito más abierto a todo lo que es la disponibilidad de información. Por La ejemplo, hoy, accesibilidad de la sí, o sea, información, por así es. ejemplo, hoy un muchacho puede abrir un Instagram, una cuenta de Instagram, y además de hacer todos los bailecitos y las locuras que hacen, ellos tienen acceso a personas que son estos coach financieros. En Estados Unidos hay un pocotón que te dicen, oye, mira, te voy a asesorar a que inviertas bien tu dinero, y eso probablemente les despierta la curiosidad, les despierta el interés por ese tipo de cosas, cosas que ni tú ni yo que quizás estoy un poquito más viejo, quizás son cosas que no teníamos a la mano. O sea, en la escuela nunca nos los enseñaron, en la universidad no nos los enseñaron, lo hemos aprendido a punta de golpes. Hoy los pelados tienen más acceso a esa información, me parece, ¿no? Total, total. El acceso a la información les da apertura, ¿no? Uh A -huh, experimentar esos mercados que sí existían para nosotros y siempre han existido, uh -huh, pero había ese temor y también como en la definición de las palabras de invertir, entendíamos que la inversión podía ser en altas cantidades de dinero, pero uh -huh. hoy, o sea, hoy la sociedad entiende que poner un negocio, abrir un Instagram, monetizarlo, ponerte a bailar y cobrar por eso, es monetizar talentos. O sea, y no necesito una gran cantidad de dinero para convertirme en una persona inversora. Entonces, eso sí existía, siempre ha existido, Uh -huh. pero como tal como tú lo dices, Eric, es como la disponibilidad de la información y que estamos abiertos a esa definición que antes estaba mal traducida. O sea, Uh para -huh. nosotros inversión, ¿qué significaba? Y en bolsa, ¿qué significaba eso para nosotros? Entonces, hoy por hoy, la inversión, tú puedes invertir no solamente en bolsa, tú puedes invertir en un negocio, tú puedes ser capitalista, tú puedes invertir en un activo que te dé dinero. Hoy por hoy un celular, si tú eres un desarrollador de contenido, es un activo, ¿me explico? Es verdad, O es en verdad. propiedad intelectual, o sea, yo sé algo que yo quiero darle al mundo y que el mundo puede pagar por él y que yo tengo múltiples plataformas para poder hacerlo llegar. Y antes nosotros pues no entendíamos eso. Entonces creo que es como la definición de la información, Uh -huh. que antes lo veíamos como muy complicado o nos los pintaban muy complicado, pero pues yo creo que la verdad siempre en la evolución y esta globalización lo que trae es que podamos tener ese acceso a la información Jessica, de eh, Chica, manera cada vez correcta. cada vez que tú hablas sobre finanzas y sobre economía, y cada vez que me hablan a mí sobre eso, me da ansiedad, me da me da Cortocircuitos. de todo. Pero ¿por qué, Cada Melis? vez que me pagan y que yo tengo que pagar mis pequeñas deudas, me da de todo. Entonces, Okay. el tema principal aquí, por el que tú viniste, es cómo afectan las finanzas en la salud mental. Ah, buen tema. Buenísimo. Mira, estas semanas he hablado muchísimo de esto, porque eso que a ti te pasa, esa ansiedad y ese cortocircuito que ocurre en tu mente, tiene un porqué, y ese porqué tiene que ver muchísimo en cómo para ti se traduce la palabra dinero, cómo para ti se traduce la administración del dinero. Y tiene que ver también en cómo te enseñaron. Nosotros somos el resultado de otros y heredamos muchos patrones. Por ejemplo, si en algún momento dentro de tus personas directas de influencia, tu papá, mamá, abuelo, las personas, tío, tía, vivían escenarios financieros que tal vez no eran favorables, que tuvieran que ver con ahorro, con inversiones o con vamos a hacer negocio, aunque estamos en bonanza y en abundancia, sino que había que ver mucho como de dónde vamos a sacar el dinero, a dónde es que va a ocurrir, o sea, esas cosas de pobre que Orman y yo sabemos. Están relacionadas, ¿sí? Y que definitivamente hay que atenderlas. Y en Instagram estaba yo comentando una frase sobre el tema del dinero, y cuando tú no atiendes un dolor de dinero, un dolor que haya ocasionado una mala relación con el dinero, si eso no se atiende,
si no se transita, si tú no buscas ayuda, eso va siempre a ocasionar en tu vida ese estrés y esa ansiedad. Y la verdad es que el dinero impacta directamente nuestras emociones. Nos puede provocar felicidad, nos puede provocar tristeza, nos puede provocar enojo, pero la raíz de esa emoción tiene que ver con algo que ocurrió, con algo que te llevó a ti a pasar eso. Entonces, ese dolor que no se transita, que no se trabaja, tú lo transmites. ¿Y cómo tú lo transmites? Exactamente con lo que tú acabas de decir. Es que cuando llega el dinero, ocurre algo, o sea, hay emociones que no son tan sanas para mí y que provocan en mí como que, ay, hay que pagar esas deudas, y te provocan ansiedad, te provocan enojo, te provocan ira. Mira, yo recuerdo que mi mamá decía que mi papá cada vez que cobraba estaba enojado. Y yo decía, pero si tiene plata, ¿por qué está enojado? ¿Ah? Porque tenía que pagar. Exacto. Entonces, claro, yo no lo entendía, porque es que el día de cobro, tu papá está bravo. O sea, nadie le habla porque él llega enojado. Y yo hoy entiendo por qué. Hoy entiendo que para él la quincena no le producía una manifestación de emoción, de alegría, de sensación de felicidad, sino más bien de enojo. ¿Por qué? Porque tal vez había muchos acreedores y los acreedores lo perseguían y él tenía que pagar, y eso él lo transmitía a su familia. Entonces, los dolores financieros que no se trabajan, que no se transitan, se transmiten a las personas directas tuyas. Entonces, eso tiene que ver con la salud mental, porque yo hace poco, hace menos de un mes, hubo en Dominicana una profesora de una universidad que se suicidó y dejó una nota que por causa de la deuda ella se estaba suicidando. Entonces, esto pasa comúnmente. Hay gente que pierde el trabajo, se declara loco, renuncian y hacen movimientos en su vida a través de la mente porque la deuda provoca esos impulsos. La deuda provoca emociones, y esas emociones pueden ser en pro y en contra de tu vida. Entonces, si tú no lo atiendes, si tú no buscas a un profesional, o si tú eres muy consumista, se te acaba la plata y tú no pagas a tiempo tus deudas, tú tienes un problema. Tú necesitas buscar un grupo de apoyo, porque Claro. allí hay una patología que debe atenderse. Y si tú no lo atiendes, ¿qué va a pasar? Claro, nos escudamos, Jessica, con el tema este de que yo me doy este gusto porque para eso trabajo. Sí, pero la verdad es que el trabajo dignifica, no es porque, o sea, si tú tienes que entender que tú tienes que vivir ante tus posibilidades. El sistema, hoy por hoy, la publicidad, el acceso a la información, nos hace vivir vidas que no son reales. Nos hace aparentar, nos hace querer competir, nos hace querer tener cosas que tú tienes acceso a ella, pero no de inmediato. Entonces, querer tenerlo de inmediato va a provocar en ti una deuda si tú no tienes el dinero. Y esa gratificación inmediata que compro hoy y pago después, y el sistema financiero te brinda esa facilidad, pero quien tiene que tener el control, los bancos no son los culpables, quien tiene que tener el control eres tú. Jessica, eso mismo casualmente iba a comentar. Sí, como yo lo trabajo, yo me lo puedo gastar, o como dijo Orman, pues. Pero eso lo puedes hacer y decir, creo yo, por expertos como tú y otros que escucho, si tú organizas tus finanzas. Mira, si no lo organizas, entonces te va a salir chueco el asunto, pues sí, te vas a dar el placer de, olvídate de irte de viaje, de irte a la playa y alquilar una casa y pasar el fin de semana en la casa alquilada. Sí, pero después vas a regresar con la mano en la cabeza y que ahora tengo que pagar esto. Bueno, entonces, mira. cuando tú organizas tu finanzas, a lo mejor podrías hacer eso y no vas a estar alcanzado. La verdad es que la culpa, ni siquiera el que está pasando hoy por hoy en ese evento, en ese escenario que provoca ese desequilibrio mental o esa ansiedad y esa depresión, no tiene la culpa. O sea,
un culpable directo no hay. ¿Por qué? Porque lo único que inhibe o que dispersa que tú cometas tantos errores es la educación. Pero ¿cuándo hemos recibido educación financiera? O sea, ahora, no quiero decir que está de moda, pero ahora es que a nivel de educación y no tradicional, o sea, hablemos de que no en la escuela tú no tienes esta información, tú tienes que adquirirla, tú tienes que pagarla, tienes que buscarla, o tal vez las entidades, ahora con todo este tema de la responsabilidad sostenible, estrategia sostenible, responsabilidad social y empresarial, te la otorgan, pero igual la empresa tiene que invertir. Entonces, tienes acceso a esa información o buscar en YouTube, que por eso estamos aquí. Pero antes no se daba. Entonces, te enseñaban a administrar la empresa de otra persona, pero no te enseñaban a administrar tu propio dinero. Y yo lo puedo hablar con propiedad porque pues en toda mi carrera profesional, desde bachillerato, luego la universitaria, nunca a mí me enseñaron a hacer un presupuesto personal, que creo que debería ser una materia en cualquier grado académico, porque nosotros tenemos etapas financieras. Cuando somos niños, gastamos como niños, pero cuando somos adultos, gastamos como adultos. Entonces, nosotros debemos ser responsables hoy por hoy de poder adquirir esa información y aplicarla, porque yo le digo a las personas, es bueno ahorrar. Sí, ¿qué significa el ahorro para ti? Bueno, el ahorro es sacar una parte de mi salario, ajá, pero tú lo haces. Entonces, cuando tú le preguntas a la persona, bueno, yo no lo hago porque es que no me alcanza la plata. Entonces, allí en donde está la brecha. Saber, tener información no es lo mismo que información, no es la práctica, no es educación, no es llevarlo a cabo. Información es lo que escucho por allí y creo que es bueno, pero tú tienes que aplicarlo en tu vida para darte cuenta lo bueno que es para ti ahorrar, lo bueno que es para ti invertir, lo bueno que es para ti hacer un presupuesto personal, lo bueno que es tener un fondo de emergencia para cuando ocurra una emergencia, tú acudas al fondo de emergencia y tus finanzas no queden inestables por haber ocurrido un evento fortuito que ni tú te esperabas. Pero aplicarlo, entonces, yo por ejemplo, que hago retos de cómo construir un fondo de emergencia de $1000 en un mes, o sea, en 30 días, las personas me dicen, pero yo nunca he podido ahorrar ni $100 en 30 días. Tú me estás diciendo a mí que yo puedo construir un fondo de emergencia de $1000 en 30 días. No sé, dime con qué se come esto. Entonces, sacas a la persona de esa zona cómoda y les pregunto, ok, ¿qué puedes hacer para vender algo? ¿Qué puedes hacer para decirle a las personas, compartirle tu identidad? O sea, una identidad compartida tiene mucho poder. Cuando tú le dices a una persona, no, yo no puedo ir para ese lugar porque yo estoy en un proceso de sanear mis finanzas, la gente es compasiva, te entiende y hasta te apoya. Pero dar ese paso es lo que la gente, muchos no se atreven a dar, tienen temor porque nunca lo han hecho. El micrófono, señor. Sí, no, la pregunta que te hago es la siguiente, un poco en la línea de lo que Melissa hablaba de el dinero y el tema de salud mental, fíjate. Ayer, sé que no eres economista, pero ayer el Fondo Monetario Internacional anunció para Europa, para China, para Estados Unidos, pero a mí no me interesa ni Japón, ni China, ni Europa, me interesa América Latina. El tema es que, por ejemplo, para América Latina y el Caribe anunció que 2.6 o 3 que teníamos íbamos a quedar en 1.6. Eso tal vez cuando la gente lo escucha ni lo asimila bien ni lo entiende, pero sí, es una previsión. Y me llamó la atención porque cuando hablaste de que hay empresas que se están preparando para cómo van a enfrentar el 2023, pensé fue en eso, cómo me preparo yo. Traduzcamos estos números de previsión de que vamos a bajar de 2.3 a 1.6. ¿Cómo hicimos eso para que el panameño entienda que lo que viene no es muy halagador si le hacemos caso a los organismos internacionales? Es bastante difícil porque la economía se está totalmente contrayendo y la inflación, por otro lado, Panamá, que no había tenido índices de inflación tan altos, comienza a tener índices de inflación. Entonces, ¿cómo decimos al panameño esto que, como tú decías hace un rato, viene ya la recta final,
3 últimos meses, ¿cómo le decimos al panameño? Ey, trata de que cada dólar se multiplique, ya que cada dólar ya no tiene ni mucho valor. ¿Cómo le decimos al panameño para tratar de que eso ocurra? Buenísimo, buenísima pregunta, Jorge Luis. Ok, el tema de... iniciemos bajo lo que anuncian, creo que se fue el audio. No, te estamos escuchando. Ah, ok. Iniciemos desde que se anuncia una bajada de la tasa. El Banco Central de los Estados Unidos, o sea, nosotros iniciando Panamá no tiene un banco central, ¿bien? Entonces, los países que tienen un banco central impacta directamente cuando hacen bajas de tasas, pero nosotros no tenemos un banco central, ¿bien? Entonces, la regulación, nuestro ente regulador es la superintendencia del banco. Entonces, los bancos cuando se preparan ante esos eventos internacionales son especulativos, con la miras al cuidado de la economía local, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Hablando al buen panameño, ¿cuándo en Panamá, cuando se hace una baja de tasa a nivel internacional, porque así lo dijeron, se ha anunciado una baja de tasa a los préstamos, a las deudas? ¿Cuándo ha pasado eso? Nunca. Al menos en los años de vida que yo tengo en la banca, que ya van como 16, 17 años. Nunca he escuchado que bajaron la tasa internacional y vamos a bajarle la tasa a los préstamos. Eso nunca ha pasado en los años de vida que yo conozco, ¿bien? A nivel financiero. Entonces, no nos dejemos llevar por esas corrientes que escuchamos de bajas de tasas. Si usted tiene deuda, usted pactó con la entidad financiera pagarle por una tasa y por un plazo. Y la economía mundial siempre va a la alza. Las empresas buscan ganar, jamás buscan perder. Así que ellos, ¿cómo van a ganar? Si hablamos de los bancos, la deuda para un banco es un ingreso. Para ti es un gasto, pero para el banco es un ingreso. ¿Y cómo él va a rentabilizar su negocio? Él va a mantener su tasa o él la va a aumentar. Y también va a colocar más préstamos. ¿Para qué? Para seguir ganando a nivel de su actividad comercial. Entonces, tú como un ente social que necesita cuidar el dinero, tú no puedes pensar que porque anunciaron una baja de tasa, a ti te van a bajar la tasa de tus deudas. No, eso no va a pasar. Entonces, ¿cómo tú vas a hacer frente a la inflación? Frente a la inflación, lo que tú vas a hacer es que tú vas a empezar a prepararte porque el dólar de hace un año no es el dólar de hoy. Con un dólar hace un año, tú comprabas 2 cosas. Ahora tú apenas compras media cosa. Entonces, ¿cómo yo hago? Entonces, para tú poder prepararte, tú tienes que tener en blanco y negro tus finanzas. Tú debes saber si tú gastabas $300 o 100 o $200 en supermercado, tú vas a entender que ya tú no vas a gastar 300, sino 350. Ya tú no vas a gastar para ya traer lo mismo, ya tú no vas a gastar 100, tú vas a gastar 150. Entonces, hay dos fórmulas en el tema de las finanzas personales. O bajas de gastos o aumentas ingresos. Una de dos. Entonces, ¿cómo tú te preparas? ¿Cuál es más fácil? ¿Reducir gastos o aumentar los ingresos? Y allí tú evaluarás y dirás, si para mí es más fácil aumentar mis ingresos porque yo voy a adquirir más clientes, usted apueste al aumento de ingresos. Pero si para usted es más fácil bajar de gastos, usted evalúa, audita sus gastos personales, los de la familia, y empieza a hacer esos ajustes. ¿Con miras a qué? Con que el propio dinero que tú tienes pueda ser recursivo para otras cosas. De esa manera, y tener una cultura financiera dentro de casa. Porque de nada vale que tú estés ahorrando en una área, pero que tu hijo esté ahí todo el día pegado en el PlayStation, con la consola, ahorrando poca luz, con el aire acondicionado. ¿Sí me explico? Entonces, culturizar a tu familia en el tema financiero va a provocar ese impacto de ahorro. De otra manera no va a pasar. Entonces, no es
es de manera integral cuando hablamos de finanzas, porque tú puedes tener la mentalidad de ahorrar, pero puedes tener una contraparte, una esposa o unos hijos que solo piensan en gastar y que el dinero se agarra de los palos. Entonces, no. Yo recomiendo hoy por hoy a las personas que evalúen este escenario, el tema de las finanzas es o reduces gastos o aumentas ingresos. Lo primero es reducir gastos. Cuando ya no se puede reducir gastos, entonces se busca aumentar los ingresos. Y es allí donde tú te pones creativo, así como todo el mundo se puso creativo en pandemia y dijeron, hey, me cancelaron mi salario, ahora es que yo tengo que ver quién soy yo y toda esta educación, porque hay gente que estaba más graduada que un termómetro, pero ¿qué estaba haciendo con ese montón de conocimientos? Entonces, allí es donde está la importancia de las finanzas. Aumentar ingresos, ahorrar genera buenos tiempos, porque tú al tener ahorros puedes emprender, puedes no acudir a deudas en el tema de un negocio e iniciar eso con poco, ¿no? Y es lo que yo recomiendo en el lenguaje panameño, en el lenguaje de la finanza, lo más sencillo, reduce gastos, cuando ya no se pueda más, busca aumentar ingresos, y en la importancia de aumentar ingresos es también destinar una parte de todo lo que entra como ingresos a ahorros. ¿Para qué? Para que vayas aguardando esos tiempos futuros que la verdad es que no estamos viendo que van a ser mejores. Pero yo soy optimista. Prepárate para lo peor, esperando lo mejor. Si tú eres independiente o eres asalariado, no pierdas la oportunidad de buscar ese ascenso. Si tú eres independiente, no dejes de buscar más clientes. O sea, amplía tu red de negocios. Eso es lo que yo recomiendo. Definitivamente muy buenas recomendaciones, sobre todo las últimas que diste relacionadas al tema de salud mental, que creo que a muchos cuando se les habla de finanzas les llega a afectar en muchos sentidos y lo podemos llegar a expresar de muchas formas, no solamente con la ansiedad, no solamente con el estrés, sino también de otras formas. Jessica, antes ya de finalizar, te leo los comentarios que nos llegan aquí en el canal de YouTube. Aquí nos dice Carlos Barrios, triste la situación de quienes tenían esa disciplina con sus finanzas y el cierre de la economía los quebró. Ahora no tienen el apoyo para reactivarse y poder afrontar sus compromisos. Muchos de esos compromisos eran para financiamiento de sus negocios, hoy en día quebrados, y sumemos la tasa de interés que ya están subiendo en muchos productos bancarios. Sí. De hecho, la banca está enviando cartas y correos sobre aumentos de tasa. A mí me llegan, o sea, a mí me mandan mis clientes, me mandan, Jessica, ¿qué hago ante esto? Y yo quiero darte una recomendación para que la pongas en práctica, porque la peor lucha es la que no se hace. Entonces, estamos enfrentando escenarios súper complejos. Hay personas que están desempleadas, están pagando sus cuentas, pero están viendo cómo lo hacen. Entonces, cuando te llega una carta de aumento de tasa de interés de tus productos financieros, tú inmediatamente, o sea, no esperes ni 5 días, inmediatamente redacta una carta indicándole al banco tu escenario financiero, preferiblemente hasta que le adjuntes un presupuesto personal, y le expliques que tu escenario no es el más favorable, por lo tanto, tú solicitas una reconsideración de tasa, que te mantengan la tasa o al menos que te aumenten un punto 25 o un cuarto de ese punto 25, pero tú solicitas una reconsideración de evaluación de tasa para que el banco, uno, conozca tu escenario financiero, sea lo más realista y vea que tú también eres un consumidor informado. Porque si tú no haces nada de esto, el silencio le comunica al banco que tú aceptas la propuesta, que tú estás bien para asumir ese aumento de tasa. Entonces, creo que esto muchos consumidores bancarios no lo saben. Usted puede hacer una reconsideración de su deuda y pedirle al banco, es más, que usted no puede ni asumir esa letra y que le hagan una reestructuración. Pero todo siempre de la mano de un especialista, porque reestructurar deudas conlleva en algunos casos que te aumenten el plazo
y eso hace que el interés que tú vayas a pagarle al banco vaya a ser más tiempo, pero depende cuál sea tu escenario. Toda deuda puede ser evaluada de manera aislada y usted puede solicitar una reconsideración para que se ajuste dentro de sus capacidades. Eso es una realidad y todo panameño lo puede hacer. Jessica, siempre es bueno conversar contigo sobre estos temas. que nos Súper interesan. interesante, Muy bien. Melissa, Muy bueno. súper interesante. Pero la vez pasada no lo hicimos y yo le dije a Jessica, se me olvidó. No dijimos cómo la pueden localizar. Claro. Sí. Ok, pueden localizarme a través de las redes sociales, personal, @Jessica Chávez, _, en Finanzas Contigo, @finanzascontigo.oficial, a través de nuestra página web www.finanzascontigo.com y a través de nuestra línea directa 6314-9872. Tenemos la línea abierta siempre, consultas, pues acompañamiento, sesiones 1 a 1, lo que tú realmente necesitas en cuanto al dinero, estamos a tus órdenes. Muchísimas gracias, Jessica. Nos vemos. Gracias Jessica por la con invitación. Y-S-I-K. Correcto, así es. Bien, bien creativos mis papás. Total. Hasta luego, Jessica. que tengan buenas tardes. Igual. Igual. Profe, este tema de finanzas es como profundo. No, Sí. y mira, y nada más, no quise entrar en la reacción a lo que dijo Jorge Luis, porque quería más que todo escuchar a Jessica, pero dice Jorge Luis, a mí no me interesa lo que pasa en Japón, ni en no sé dónde, ni en no sé dónde. Pues fíjese que a mí sí, porque lo que pasa en esos países poderosos, que además son usuarios del sistema panameño, ya sea por el canal o por el sistema bancario, sí repercute en Panamá, pero así, mire, el problema de los contenedores en China, por ejemplo, cómo ha aumentado los fletes N veces, y de esos fletes nos perjudica a nosotros el aumento. Y esos barcos siguen pasando por el canal, pero el flete aumentó brutalmente. Entonces, sí, o sea, el hecho de que China, Estados Unidos y lo que denominan la zona euro, está bola cantada de que van a entrar en crisis, no sé si a Colombia, a Venezuela, a Ecuador, pero a nosotros nos va a repercutir en la cara. Pero eso directamente, cuando la materia, o sea, mandar a buscar esa materia prima acá, si nos cuesta mucho, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar la manera de cómo hacerla llegar. Claro. Y entre la demanda menos sea, o sea, menos haya, más caro es. Claro que nos afecta. No, pero lo que quiero significar, Jessica, también que a veces los panameños no captamos eso. Por ejemplo, desde que Venezuela entró en crisis política, golpe a la zona libre de Colón, pero directo al hígado. Directo. Cuando Brasil entró, como dicen, en barrena, en materia de economía, golpe en Tocumen, golpe en la zona libre, golpe por todas partes. Cuando Colombia se le antoja a poner restricciones al tema de la zona libre, o sea, es un país muy, muy vulnerable a lo que pasa en el vecindario, como se dice. Y ni hablar de lo que pasa en Estados Unidos y en estas grandes economías que, como se está diciendo, el mismo Fondo Monetario Internacional ya lo vaticinó ayer o antes de ayer. Esto, lo que estamos viendo ahora es apenas un abreboca de lo que viene para el 2023 y no queda de otra, con todo lo que nos ha dicho Jessica y probablemente en otras ocasiones que la podamos volver a invitar. Claro que sí. Hay que prepararnos. Claro. De una forma, mire qué cosa más perversa, Jessica. No se preocupe, Melissa, si el programa que viene no va a entrar más tarde. Ayer, decía uno de los especialistas, en el caso de Estados Unidos, para retener la inflación hay que producir más desempleo. Yo hice así, Wow. Allá la peste. Porque dice que tienen que evitar o desmotivar el gasto. Mire, yo directamente he participado de varios entrenamientos de cómo prepararse ante la crisis. Entonces, estos entrenamientos se están haciendo con el fin de poder que la cascada, o sea, efecto cascada, para hacer llegar la información. Porque sí hay que prepararse para las crisis. Hemos pasado a nivel de historia por muchas crisis, pero sí debemos prepararnos.
sea, y en guerra avisada mueren, pero mueren pocos. Menos, así es. Lo que ¿Mm? pasa, Mueren pocos. Entonces, lo que pasa, profesor, también es cierto lo que usted dice, totalmente de acuerdo. El presidente Petro acaba de hacer un anuncio oficial de que la economía colombiana va a tener una alta recesión para el 2023 y que vienen momentos difíciles, se los anunció. Pero hay algo interesante y Jessica, yo creo que usted lo comprende bastante, igual. En países, como decía Jessica, donde hay banca central, por ejemplo, en Estados Unidos casualmente, y esta declaración también la escuché, tienen que bajar gastos, como dice Jessica, tienen que bajar gastos, tienen que buscar desocupación para que, pero en el caso nuestro, fíjate que la economía es contraria, o sea, el comportamiento es otro. Si nosotros no consumimos, nos llevó la madre que nos trajo. Es totalmente lo contrario. sí, aquí es muy especulativo porque para algunos países, en otras ocasiones, se anuncia eventos fortuitos, pero en cambio la economía de Panamá ha estado en crecimiento. Entonces, es muy especulativa por muchas variantes. Primero, porque nosotros tenemos un centro financiero bastante sólido y es muy, ¿cómo puedo decir la palabra? Conservador. Aquí los bancos son muy conservadores, o sea, se cuidan muchísimo, Sí. mitigan mucho riesgo. Entonces, allí es donde hay una variante. Entonces, por tener tanta competencia, hay mucha demanda, los consumidores pueden escoger dónde, entonces cuidan mucho el tema también de la competencia sobre tasas. Hay variantes, definitivamente. Vamos a prepararnos. Pero Gracias, súper Hay Jessica. que prepararse. Buenas bueno. noches. Que esté bien.